Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carla Mendoza. Yo soy la gerente comercial de ICANI Innovación Ambiental. El día de hoy les hemos preparado esta capacitación con mucho gusto para poder compartir con ustedes ciertas ideas principales que a lo largo del ejercicio de nuestra profesión y desde que ICANI empezó sus operaciones, ya hace más de 5 años, hemos venido identificando dentro de las compañías con las que hemos trabajado. El día de hoy contamos con un programa exitoso de departamento ambiental externo dentro de muchas compañías a nivel nacional, en las que las hemos llevado a cumplir con un alto porcentaje la normativa ambiental, el plan de manejo ambiental y las disposiciones que vienen en la resolución ambiental. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, quisiera también recordarles que las preguntas las vamos a estar respondiendo al final de la capacitación y que dentro de esta aplicación ustedes van a ver en el panel derecho algo que se llama PIR o en la parte superior. Ahí ustedes pueden tipear sus preguntas y estas pues las estaremos respondiendo al final de la capacitación para no poder interrumpir para no tener que interrumpir en el proceso. Bueno, sin más que decir, les quiero presentar a nuestra ingeniera Doménica Serrano, una profesional muy valiosa para nosotros en ICANI, que está capacitada con un máster de sistemas integrados de gestión ambiental, seguridad, calidad y responsabilidad social corporativa. Doménica lleva ya trabajando 3 años con nosotros y tiene experiencia en la industria, donde ha adquirido habilidades especializadas en una variedad de sectores, incluyendo los de salud, alimentos, agricultura, saneamiento, gestión de residuos, productos químicos, entre otros. Su experiencia en la implementación de sistemas integrados de gestión también le ha permitido digerir con éxito proyectos complejos y proporcionar soluciones prácticas y rentables para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de las operaciones de la empresa. Entonces, con esta pequeña introducción, voy a darle paso a Doménica y voy a presentar las diapositivas. Entonces, quisiera que por favor me confirmen que todos pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Entonces le voy a dar una pequeña introducción de lo que es ICANI, ¿verdad? Como les comentaba, somos una empresa que ya cuenta 5 años, más de 5 años con experiencia en el mercado, enfocados principalmente en asesoría en gestión ambiental en todo el tema regulatorio. Al día de hoy contamos ya con varias líneas de negocio que hemos venido desarrollando justamente de la práctica, visualizando cuáles han sido los retos más significativos para cada uno de nuestros clientes. Y finalmente hemos querido brindarles a ellos soluciones innovadoras en el tema de la ingeniería ambiental, volviéndonos equipo casa dentro de ellos para poder lograrlo. Un poco nuestras líneas de negocio las pueden revisar aquí y los invitamos también a nuestra página web www.icani.com.es, donde van a poder verificar pues cada una de ellas a qué nos dedicamos. Bueno, aquí está la ingeniera Doménica Serrano, a la cual le voy a dar paso en este momento para que ella empiece la capacitación. Y como les comentaba, cualquier duda que tengan a lo largo de esta, pueden por favor a través del icono de PIR dejar sus preguntas. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Doménica Serrano y bueno, yo les voy a comentar un poquito. Aprendido el micrófono. Hola, ¿me escuchan todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Doménica Serrano. Como ya mencionó Carlita, yo soy ingeniera ambiental y pues yo les quiero comentar un poco de las medidas de un plan de manejo ambiental. Bueno, se preguntarán también
¿qué es un plan de manejo ambiental? Básicamente esto es una herramienta de gestión que nos proporciona una guía a modo de, por ejemplo, programas, procedimientos, acciones, lineamientos, con el fin de prevenir, minimizar, reducir, eliminar, controlar cualquier impacto ambiental negativo que se pueda generar por la actividad de una empresa, de algún proyecto, y pues que estos sean considerados como impactos significativos. La idea también de este plan justamente es poder establecer unas buenas prácticas a través de todas las acciones y bueno, este plan de manejo tiene diversos subplanes, en este caso son 9. Por ejemplo, ¿cuáles son en sí el objetivo de un plan de manejo ambiental? Esta herramienta nos permite asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente que sea aplicable a cada empresa, porque como ustedes saben, cada empresa va a tener su propia legislación aplicable y la idea es que esta herramienta pues, nos ayuda a poder abarcar todos los puntos necesarios para cada empresa. También, como lo mencionaba, nos ayuda a prevenir, minimizar, controlar los impactos negativos que se generen por una actividad. Y también proporcionar a modo de guía un instrumento para las empresas para saber qué medidas tienen que cumplir, en qué tiempo y asimismo cuáles son los soportes que se tienen que presentar para validar que se está cumpliendo con este plan de manejo ambiental. Como les comentaba, el plan de manejo ambiental se divide en 9 subplanes. Tenemos primero el plan de prevención y mitigación, el plan de contingencias, plan de capacitación, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de rescate de vida silvestre. Bueno, este es en caso de ser aplicable, al menos en proyectos que se encuentran en zonas urbanas, es un poco complicado, pero igual lo incluimos en este apartado. También tenemos el plan de cierre y abandono y finalmente el plan de monitoreo y seguimiento. Bueno, dentro del plan de prevención y mitigación de impactos, la idea un poco de cada subplan, mejor dicho, tiene su objetivo. En este caso, el de prevención y mitigación de impactos busca implementar medidas que nos ayuden justamente, como dice su nombre, a prevenir y mitigar cualquier afectación que pueda producir la empresa donde nosotros estamos realizando una actividad y pues que sabemos que va a tener alguna afectación a los recursos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de medidas que justamente era lo que queríamos compartir con ustedes. Ya tenemos lo que son como medidas estándar dentro de los planes de manejo ambiental, pero siempre y cuando se tienen que considerar todas las que sean aplicables a cada tipo de empresa. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una industria que tiene almacenamiento de sustancias químicas, me va a aplicar, por ejemplo, la primera medida, que me habla de la identificación y rotulado de los materiales y las sustancias químicas, que tiene que cumplir justamente con la norma INE 2266. Entonces, un poquito para que también conozcan, el plan de manejo ambiental tiene varios componentes. En este caso, como lo podemos ver en esta matriz, tenemos lo que es el aspecto ambiental. Bueno, igual aquí están puestos los puntos principales, pero vamos a mencionar algunos de los componentes. En este caso, el aspecto ambiental, que es como el que tenemos aquí, almacenamiento de sustancias químicas. También, por lo general, se incluye el tema del impacto ambiental que vamos a tener por este tipo de aspecto, que podríamos ponerle que en este caso podría ser una situación de derrame o afectaciones al suelo, justamente podemos ponerle un inadecuado manejo de este tipo de sustancias. De ahí tenemos lo que es el medio de verificación, que este campo es el que nos va a indicar cuál es el soporte que nosotros tenemos que presentar para validar que se está cumpliendo con la medida propuesta en el plan de manejo ambiental. Y también tenemos el campo de frecuencia, es decir, este nos va a indicar cada qué tiempo tenemos que cumplir con esta medida. Es decir, como lo que les comentaba de la primera medida, me habla de la identificación y rotulado de los materiales y mi medio de verificación es el registro fotográfico. Es decir, que cada 6 meses, como lo establece la frecuencia, tengo que presentar un registro fotográfico de que mi empresa cumple con esta medida.
Asimismo, tenemos diversos ejemplos porque tenemos varios aspectos ambientales que se tienen que analizar para elaborar un plan de manejo ambiental, por lo que tenemos también el uso de energía o también el uso o consumo de agua. Entonces, tenemos varias medidas como el ahorro, o sea, implementar medidas de ahorro de consumo de agua, de consumo de luz, y asimismo cómo se lo evidencia a través de cada medio de verificación. También, por ejemplo, tenemos, bueno, aquí hemos puesto un poco ejemplos de diferentes aspectos ambientales para que tengan una idea de cuáles son las medidas que se tienen que poner como para abarcar todo el tema de cumplir o evitar, mejor dicho, el impacto ambiental que generan justamente este tipo de aspectos. Ahora, por ejemplo, tenemos generación de descargas líquidas efluentes. Tenemos aquí que, por ejemplo, dependiendo de las empresas, siempre se tiene como una medida de sanitización de áreas y el medio de verificación, un registro de limpieza con una frecuencia mensual. Bueno, también es importante mencionar que la frecuencia siempre, o sea, van a variar. No siempre van a ser mensuales o semestrales, depende mucho de la necesidad que se vea pues, de cada proyecto. Asimismo, tenemos el tema del uso y demanda de combustible. Si yo tengo una empresa que tiene almacenamiento de combustible, ya sabemos también que por normativa se tiene que contar con un sistema de contención de este tipo de combustible para evitar derrames o pues, afectaciones al ambiente. Entonces, aquí lo tenemos como medida y con su respectivo medio de verificación y frecuencia. Bueno, aquí tenemos también otros ejemplos, como las otras medidas de contar con trampa de grasa, realizar mantenimiento periódico del pozo séptico, esto en caso de ser aplicable, por ejemplo, a industrias que existen en zonas donde no hay sistema alcantarillado, entonces tienen que tener obligatoriamente un pozo séptico y realizar el respectivo mantenimiento. Y en este caso, se lo mantiene con una frecuencia semestral. También tenemos el plan de contingencias. Para este subplan en particular, el objetivo de este es prever acciones justamente para poder responder ante una potencial situación de emergencia que puede existir en cualquier empresa, que puede ser un incendio, un derrame, una inundación, pues dependiendo de cada caso. Por lo general, para este subplan siempre vamos a tener como una medida de cajón, se podría decir, elaborar el documento del plan de contingencias y este va a tener que tener todos los lineamientos a seguir por parte del personal durante una situación de emergencia, es decir, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de un terremoto, de una fuga, de un derrame. Aquí tiene que estar todo paso a paso. Y justamente el medio de verificación va a ser el plan de contingencia elaborado. Y bueno, la frecuencia, por lo general, este documento se lo realiza una sola vez y ya la empresa lo tiene en sus documentos. Sin embargo, ese también puede estar sujeto a cambios si es que en algún momento la empresa pues llegase a incrementar o adicionar alguna actividad nueva a su operación. Entonces, esto también está sujeto a cambios. También tenemos, por ejemplo, dentro de los otros aspectos ambientales que por lo general son la generación de incendios, tenemos que siempre se tiene que contar con el respectivo equipo de protección personal y con todos los medios contingentes disponibles en las instalaciones. ¿A qué me refiero con los medios contingentes disponibles? Es decir, todo lo que tenga que ver con sistema contra incendios, ya sea extintores portátiles, gabinetes, pulsadores de emergencia, hasta las luces de emergencia, todo. Y por ejemplo, aquí ya me establecen, como les indicaba, los medios de verificación y la frecuencia. O sea, cada cierto tiempo yo tengo que igual evidenciar con foto o puede ser hasta con facturas de compra, dependiendo de lo que yo ponga en el medio de verificación de mi plan de manejo ambiental. Asimismo, tenemos medidas, o sea, aquí más que todo nos hemos centrado un poco en las medidas estándar que se mantienen en todas las empresas, por ejemplo, que siempre se tiene que tener los extintores y los extintores con su debida señalización y pues también verificando el buen estado. Y por lo general, ¿cómo demostramos que estos están recargados? Puede ser con la factura de recarga o asimismo en las mismas etiquetas de los extintores cuando se realizan las inspecciones. Y esto se lo hace una vez al año. También, por ejemplo, que todas las empresas tienen que contar con señalética como a modo de mapa de evacuación, justamente para que igual por cualquier tema de
riesgos, los trabajadores siempre estén enterados dónde tienen que acudir, o sea, en este caso, hasta el punto de encuentro. También se tienen que realizar lo que son simulacros, como todo plan de contingencia. Como ya les indicaba, se establecen los lineamientos a seguir en caso de una emergencia. Siempre hay que poner en práctica los conocimientos o la información que tenemos dentro del plan de contingencia. Y en este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues mediante los simulacros. Podemos tener simulacros de incendio, simulacros de evacuación, simulacro de derrame, dependiendo del caso de cada empresa. También, por ejemplo, bueno, también es importante mencionar que cuando ocurra alguna situación de emergencia, siempre hay que reportar a la autoridad ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la medida propuesta. Reportar a la autoridad ambiental en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales. Por ejemplo, aquí se hace referencia a productos y sustancias químicas en un máximo de 24 horas de suceso. También puede ser algún tipo de problema en el manejo de desechos peligrosos, algún derrame. Entonces, este tipo de situaciones siempre tienen que reportarse a la autoridad ambiental. Y, por ejemplo, aquí en la frecuencia van a ver que aquí no hay una como tal que me exija o decir que tengo una frecuencia mensual de hacerlo, porque puede ser que un mes no vaya a existir ningún tipo de situación que vaya a afectar. Entonces, siempre se le pone en caso de requerirse. Asimismo, como les mencionaba, el tema de contar con los mapas de evacuación, las zonas seguras que deben estar debidamente señalizadas. También es importante que, bueno, por lo general siempre en el plan de contingencia se mantiene un subcapítulo, se podría decir, de las brigadas de emergencia, donde se establecen las funciones y responsabilidades de cada una de estas durante, pues, durante una situación de emergencia. Y también tenemos otra medida que también es de cajón. En caso de emergencia, se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo posible. Asimismo, esto solamente en caso de situaciones pues, que lo requieran, y por eso es que la frecuencia se mantiene como la que vimos anteriormente. Ahora tenemos el plan de capacitación. Por ejemplo, en sí, ¿cuál es el objetivo de este plan? Siempre es como un poco capacitar, concientizar, sensibilizar al personal o en general a todos los miembros de una organización en los aspectos básicos de lo que es la seguridad, el ambiente, la salud, porque como sabemos, igual a pesar de ser tema ambiental, siempre va de la mano con tema de seguridad. Entonces, por ejemplo, las medidas que tenemos ahora en los planes de manejo ambiental es, por ejemplo, que siempre se tiene que, a lo que se contrate personal nuevo, siempre se tiene que capacitarlos, como las inducciones que se hacen normalmente al incorporarse a un nuevo trabajo. Asimismo, sobre todo los temas que tengan que ver con los riesgos ambientales y asimismo cualquier tipo de riesgo de seguridad. Bueno, les hemos puesto aquí a modo de ejemplo un poco de los temas que están apareciendo en los nuevos planes de manejo ambiental para que ustedes conozcan. Por ejemplo, dentro de el aspecto ambiental que hace referencia al uso y demanda de ecosistemas, tenemos que se debe capacitar a los trabajadores en la importancia de lo que es la fauna silvestre en los ecosistemas y cómo se debe convivir con estas especies, asimismo las respectivas normas de prohibición o las normas de comportamiento, cómo se debe preservar un área biológicamente, y así como podemos ver, tenemos todos estos subtemas. Y ahora, ¿cuál va a ser mi medio de verificación de que yo efectivamente estoy capacitando a mi personal? Pues aquí está, es el registro de capacitación al ingreso del personal, o puede ser simplemente el registro de capacitaciones que se suelen hacer con frecuencia anual. Hay empresas que igual sí son bastante responsables en este tema de capacitar al personal y lo mantienen en otro tipo de frecuencia, lo pueden hacer cada 3 meses o cada 6, pero la idea siempre es que lo que se enseñe en estas capacitaciones, pues se lo puede aplicar en todo momento, ya sea en el área de trabajo o también en el hogar. También tenemos el tema de la gestión de los residuos, particularmente el tema de desechos peligrosos y o especiales. Entonces tenemos aquí el tema del reconocimiento, identificación, clasificación de residuos, lo que son específicamente para peligrosos y especiales, las medidas de minimización, también el tema de la información de las etiquetas. Como saben, los desechos también tienen que mantenerse acorde a la norma INE en 2266. Asimismo, todo el tema de los procedimientos, incluso también
identificar qué áreas me están generando este tipo de desechos y todo el tema del correcto manejo para evitar situaciones de emergencia. Y como les indicaba, este tipo de capacitaciones se mantienen con frecuencia anual. Y aquí también tenemos prácticamente la misma idea, pero para el tema de la gestión de desechos no peligrosos, el reconocimiento, identificación y clasificación de los desechos no peligrosos, también aplicación de medidas de minimización y manejo, ya que, como ya sabemos, tenemos dentro de ese tipo de desechos no peligrosos, también tenemos los que se pueden aprovechar. Entonces, la idea es un poco sensibilizar siempre a los trabajadores, a las empresas, pues aprovechar este tipo de materiales. También tenemos justamente como vimos en el plan de prevención, medidas que hacen referencia al uso de energía o también demanda de agua. Entonces, la idea un poco es fomentar las buenas prácticas para establecer medidas de disminución y ahorro de energía y agua en cada empresa. Listo. Tenemos también el subplan de manejo de residuos y desechos. Este también es uno de los subplanes más importantes porque, bueno, aquí también se establece un poco que hay que ser específicos en el manejo de desechos peligrosos y especiales y en el manejo de desechos no peligrosos. Entonces, este subplan lo que me va a ayudar es a establecer las medidas necesarias para manejar de forma correcta todos estos desechos que se generen por mi actividad. En este caso también les hemos puesto las medidas que son, se podría decir, obligatorias, que tiene que cumplir cada empresa. Por ejemplo, tenemos en la parte, bueno, en todo este apartado tenemos referencia específicamente para los peligrosos y especiales. Por ejemplo, la primera medida, que también está en la ley, que se tiene que mantener una bitácora donde se registren los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos. Es decir, una bitácora, un registro donde me indique, hoy generé 5 kilos de un desecho peligroso particular y pues se tiene que tener también el registro de a qué gestor se le está entregando. Y bueno, eso también se puede verificar con los manifiestos y certificados de destrucción. Esta medida tenemos que, bueno, el medio de verificación viene a ser la bitácora y la frecuencia es mensual. O sea, todos los meses yo tengo que tener un registro de que generé o no generé desechos peligrosos. Y si un mes no se generó, pues se puede indicar que no hubo generación, pero siempre tiene que existir el soporte documental. Tenemos la siguiente medida, que bueno, ya muchos la deben conocer, que se tiene que presentar la declaración anual de desechos peligrosos y especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Así como lo dice la medida, conforme lo establece la normativa ambiental aplicable. Entonces, ¿cuál es mi soporte de que yo entregué mi declaración? Aquí está, la fe de presentación. O sea, normalmente la hojita con el recibido que nos da la autoridad, ese es nuestro soporte de que efectivamente hemos cumplido con esta medida. Y asimismo, esto se cumple eh, de manera anual. Bueno, también otra de las medidas importantes de este subplan es que en toda empresa que genere desechos peligrosos debe existir lo que es un lugar de almacenamiento que cumpla pues con las condiciones técnicas de seguridad y todo lo que nos pide la norma INEN 2266. Es decir, que el suelo sea impermeabilizado, que si se tiene también incluso lo que ya vimos, almacenamiento de sustancias, en este caso hasta puede ser aceite usado, pues se tiene que tener con el respectivo cubete de contención, kit antiderrames, todo lo que pensemos que podamos necesitar en caso de que se produzca algún tipo de emergencia. Entonces, mi medio de verificación del lugar va a ser las fotos, de que efectivamente yo tengo mis contenedores de color rojo, como lo establece la normativa, que tienen el etiquetado de la norma INEN, que tengo el kit antiderrame dentro del área, que tengo la señalética, todo. Entonces, esto asimismo, por ejemplo, la frecuencia tenemos que es una sola vez. Sin embargo, cuando se presentan los mecanismos de control y seguimiento, que ya eso es otro tema, siempre hay que validar que se siga cumpliendo con esta medida e incluso cuando la autoridad llegue a hacernos una inspección en algún momento, siempre van a verificar esto. Entonces, también es importante que igual lo tengan en consideración. También tenemos, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, la señalética de almacenamiento. Aquí también se hace referencia a la 2841, que es de la INEN, que es referente a los no peligrosos. Bueno, otro punto que es sumamente importante es el tema de el almacenamiento de los desechos. Bueno, este no puede superar lo que son los 12 meses. Es decir, si yo generé un desecho, estamos marzo, 12 meses, 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 12 me
tengo hasta marzo del siguiente año para ya haber gestionado todo. O sea, por ley no se puede tener almacenado por más de un año. Que por eso también es el tema de la declaración, que uno ya tiene que entregar el soporte de que se ha gestionado adecuadamente. Bueno, aquí también seguimos un poco con el tema de los desechos peligrosos. Por ejemplo, bueno, el acceso a estas bodegas siempre tiene que mantenerse restringido. Solamente personal autorizado y que tenga su respectivo equipo de protección personal, pues podrá ingresar, ya que igual tiene que ver con la manipulación de este tipo de desechos. Bueno, lo que les comentaba, las condiciones técnicas de seguridad, que esté impermeabilizado, tenga, bueno, dependiendo del caso, resistentes químicos, también, bueno, todo el tema de evitar el contacto de los desechos con el suelo, etcétera. Bueno, también por lo general las bodegas siempre tienen que contar con una cubierta justamente para proteger igual de temas de humedad y así también evitar afectaciones o alteraciones a la calidad de agua lluvia, porque igual si hay ingreso de agua lluvia, pues igual se podría decir que estamos contaminando esta agua, ya que estamos hablando de una bodega que almacena desechos peligrosos. Entonces, bueno, un poco eso para que lo tengan en consideración. También la idea un poco es hacerle mantenimiento a estas áreas y que tengan todo, así mismo como mencioné, el tema de los medios contingentes, que también incluye lo que es el sistema contra incendios. También el área, lo ideal es que siempre mantenga una ventilación e iluminación, puede ser eh, natural o puede ser forzada, pero la idea es que siempre cumpla con estas condiciones justamente para evitar cualquier tipo de acumulación, ya sea de gases eh, o cualquier tipo de emisión de sustancias. Ya, a ver. También un poquito en el mismo tema de los desechos peligrosos, como ya mencionamos, que tienen que mantener el etiquetado, incluso, bueno, aparte del etiquetado de la norma INEN, que es por lo general ahora las mismas etiquetas que proporciona el mismo Ministerio de Ambiente, cuando uno hace el trámite de generador de desechos peligrosos, ellos nos proporcionan estas etiquetas. Entonces, la idea es que estas etiquetas sean implementadas en cada una, o sea, en cada empresa, en su propia bodega. Asimismo que los envases y contenedores no deben apilarse de alguna forma que pueda ocasionar daños a estos mismos recipientes, ya que puede existir algún tipo de derrame. No se deben mantener tampoco estos envases en contacto directo con el suelo. Lo ideal siempre es mantenerlos encima de un pallet o alguna superficie para evitar este contacto. Asimismo, tenemos una de las medidas que es importante, es la entrega o la transferencia de los residuos, los desechos peligrosos, únicamente a gestores que tengan el permiso ante la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bueno, y aquí ya para la parte de los desechos no peligrosos, como esto sí es un poco más puntual, asimismo, se tiene que mantener un registro de la generación propia de este tipo de desechos, es decir, la misma bitácora que se hace para peligrosos se debe hacer para no peligrosos. Sin embargo, ya esto es un poco más sencillo, indicando la cantidad quizás en kilogramos o como lo quieran manejar. Asimismo, puede ser con firmas de responsabilidad. Bueno, aquí normalmente se detalla el punto de generación, dependiendo de lo que nos pida la medida. También tenemos una medida que hace referencia a realizar la recolección, clasificación y separación de los residuos. Eso normalmente, bueno, ya sabemos que se hace acorde a la norma INEN, que nos indica que pues, los desechos plásticos se pueden reciclar y se deben almacenar en un contenedor azul, los comunes o no aprovechables en un contenedor negro, el gris para papel, para cartón y así mismo también todos se pueden aprovechar. Y la idea pues es entregar, bueno, aquí como tenemos una medida más bajito, la última, que justamente nos hace referencia a esto, que estos residuos se pueden entregar a gestores autorizados, asimismo, o sea, siempre se tiene que validar que a la persona o a la empresa que se están entregando estos desechos reciclables, pues tengan el debido permiso, asimismo, ante el Ministerio de Ambiente, que esto les autoriza a ellos a hacer el retiro de este tipo de desechos no peligrosos. Y otro tema importante, así como en el apartado anterior de los desechos peligrosos, tiene que existir un lugar de almacenamiento o centro de acopio de los desechos no peligrosos, de igual manera que cumpla con las condiciones técnicas de seguridad, asimismo como lo vimos anteriormente, un área techada con acceso restringido, que debe estar impermeabilizado, para justamente facilitar el tema de las limpiezas, porque como igual ustedes saben, se están manipulando desechos peligrosos, e igual esto también puede ser foco de vectores biológicos.
Tenemos ahora el plan de relaciones comunitarias. Justamente el objetivo de este plan es tener una herramienta para poder atender cualquier tipo de sugerencia o incluso una queja que se pueda presentar por alguna parte interesada, ya sea alguien, una persona del sector, la comunidad aledaña. Entonces, la idea siempre es llevar una buena relación con la comunidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues estableciendo estas medidas estándar que nos ayudarán pues, a saber cómo direccionar este tipo de situaciones. Por lo general, siempre se tiene que tener lo que es un buzón donde se puedan receptar, es decir, donde la comunidad se pueda acercar a presentar cualquier tipo de inconveniente o si ven algún tema de una sugerencia para mejorar algún punto, pues siempre deben ser bienvenidos estos comentarios y pues asimismo revisar que cada cierto tiempo, pues que quizás o puede ser que nunca se hayan presentado ningún tipo de queja, pero siempre igual hay que revisar el buzón. Asimismo, bueno, va de la mano el tema de recetar por escrito estas inquietudes y cómo lo mantenemos, pues con un registro mensual. Así no se hayan generado, se puede mantener un acta ya sea anual, indicando que durante el periodo o el año tal, no se presentaron denuncias o quejas por parte de la comunidad y ese soporte también le sirve a las empresas para evidenciar pues, que no han tenido ningún inconveniente. Asimismo, en caso de existir este tipo de inconvenientes, siempre tienen que ser gestionados y documentados a través del registro. Y también en caso de que la población requiera alguna información del proyecto, de la actividad que se está realizando, pues lo ideal siempre es manejar o programar una reunión con todos los encargados o los dirigentes de la comunidad para un poco explicarles el tema de los proyectos. Esto por lo general se realiza incluso cuando son obras o son proyectos nuevos, siempre se busca un poco igual el acercamiento con la comunidad para pues igual que ellos también tengan claro cualquier aspecto del proyecto, si tienen alguna duda o piensen que les vaya a afectar, por eso siempre es bueno llegar a estas situaciones como de mediación. Y también una medida importante en el tema de relaciones comunitarias es que se debe considerar el tema de la contratación de personal, es decir, pero la mano de obra local, se podría decir, incluso si no es mano de obra especializada, puede ser para unos trabajos puntuales, pero siempre ayuda, incluso hasta por un tema de compromiso de la comunidad, a cuidar, por ejemplo, si es caso de una obra, siempre involucrar a la misma comunidad ayuda a que exista un compromiso por parte de ellos, a incluso a cuidar lo que se está construyendo, lo que se está haciendo. Bueno, también tenemos el subplan de rehabilitación de áreas afectadas. Este, por lo general, bueno, como el nombre lo indica, se aplica cuando ya sabemos que ha existido algún tipo de situación, que pues nos ha presentado una afectación, una alteración al ambiente. Entonces, esto lo que nos ayuda es a establecer unas medidas correctivas justamente para verificar que se puede subsanar o, como le dice el nombre, rehabilitar un área que ha sido alterada. En este caso tenemos estas dos medidas que pues pueden parecer sencillas, pero también abarcan muchas cosas más. Por ejemplo, la primera hace referencia a, en caso de ocurrir un evento no deseado, justamente lo que hemos conversado, las situaciones contingentes, derrame, explosiones, incendios, justamente por la operatividad de una empresa o de una obra, puede ser, se tiene que presentar a la autoridad ambiental un plan emergente. Es decir, donde tenemos que presentar todos los lineamientos que nosotros como empresa vamos a seguir para corregir o rehabilitar el área que yo he afectado. Y asimismo, pues, incluyendo cualquier tipo de monitoreo o análisis que toque hacer, dependiendo del caso. Entonces, bueno, este plan, como les comentaba, es, bueno, es dependiendo del caso, de si es que se llegase a presentar. Entonces, por lo que aquí en la frecuencia vamos a tener que máximo 2 días después de ocurrido el evento, es decir, si 2 días después que yo tuve mi situación de derrame, tengo que presentar este plan de emergencia justamente para la rehabilitación de mis áreas afectadas a la autoridad ambiental. Y también en caso de que, por ejemplo, en este tipo de actividades, yo tengo asimismo generación de desechos peligrosos y o especiales, de igual manera, como medida de cajón, siempre tenemos que gestionarlos con gestores autorizados ante el Ministerio de Ambiente. Y siempre me tienen que dejar la clave de manifiesto, que es el manifiesto único, donde se indica pues, el generador, el transporte y asimismo el destino. Y como la frecuencia me lo dice, tantas veces como sea necesario, porque puede ser que durante el proceso de rehabilitación, entre
entre ensayo y error, pues yo igual siga generando desechos peligrosos y pues se tiene que mantener esta medida. Ahora tenemos lo que es el plan de monitoreo y seguimiento. Por ejemplo, aquí lo que se busca es cumplir con lo establecido por la normativa ambiental vigente. Bueno, aquí les hemos puesto un poco de las medidas que tenemos en el nuevo plan de manejo ambiental. Por ejemplo, la primera siempre va a ser que cualquier monitoreo que se realice, ya sea de agua, de suelo, emisiones, siempre va a tener que ser realizado por un laboratorio acreditado ante el SAE. Asimismo, tenemos también este ejemplo de los monitoreos de las descargas líquidas. Ahora uno tiene que especificar, de ser el caso, los parámetros que hay que analizar. Estos parámetros también van a depender mucho del tipo de industria de la que se esté tratando. Puede ser que yo tenga una industria alimenticia que sí me exija el cumplimiento de todos estos parámetros, pero asimismo puede ser que yo tenga solamente un taller mecánico o de lavado, entonces no necesariamente tengo que cumplir con todos estos parámetros. Entonces, siempre estas medidas van a depender de mi actividad. Asimismo, como la frecuencia, por ejemplo, en este caso está como semestral. Sin embargo, hay casos y casos, por ejemplo, por lo general el municipio de Guayaquil pide que para ciertas actividades se realicen con frecuencia mensual, trimestral, semestral. Entonces, esto va a depender, asimismo, como les indico, de mi actividad. También tenemos que en caso de generar o contar, perdón, con equipos que generen ruido, se tiene que realizar el monitoreo de ruido ambiente externo. Asimismo, puede ser con frecuencia semestral. También realizar el monitoreo de gases de emisión de lo que son fuentes fijas en caso de contar con ellas, también por un laboratorio y con una frecuencia semestral. También tenemos, por ejemplo, bueno, aquí también sí es una medida bastante específica. Dice, en caso de contar con fuentes fijas de combustión significativas, ya sean abiertas, motores de combustión internas, lo que son calderas, hornos, aquí me especifican los parámetros que tengo que controlar. En este caso, material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos son los parámetros que están igual establecidos, como lo dice la medida, en la normativa, o sea, el acuerdo ministerial 097A. Y asimismo, la medida me indica que lo tengo que realizar con frecuencia semestral. Aquí justamente como hablamos del plan de monitoreo y seguimiento, me hace referencia a la siguiente medida, a que en caso de suscitarse un evento no deseado, se tiene que darle seguimiento a las actividades definidas en el plan emergente, es decir, lo que hablamos en el plan anterior del tema del plan de rehabilitación de áreas afectadas. Asimismo, también, como ustedes conocen, cuando las empresas tienen la obligación de hacer este tipo de monitoreos, siempre se tiene que presentar de forma anual un informe de monitoreo con todos los resultados que yo he analizado en el año. Es decir, si mi empresa está obligada a hacer monitoreos de efluentes, de ruido, de emisiones, todo esto tengo que compilarlo en un solo documento para presentarlo a la autoridad. Asimismo, tenemos que, bueno, dependiendo del permiso, puede ser un registro ambiental o una licencia. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto el ejemplo de los permisos para, o sea, de registro ambiental. Se tiene que realizar el informe ambiental de cumplimiento de cada uno de los subplanes que hemos estado revisando y se tiene que remitir a la autoridad, justamente en la periodicidad que establece la normativa. Como en este caso estamos hablando para registros ambientales, sabemos que al año de haber obtenido el permiso se tiene que presentar el primer informe, como lo dice aquí la frecuencia, la primera vez al año, y luego se tiene que presentar cada 2 años. Tenemos el subplan de cierre, abandono y entrega del área. Bueno, esta medida la tenemos por el momento así, como les comentaba, nos basamos también en las medidas que están apareciendo en el nuevo plan de manejo ambiental. En este caso, lo que nos indica la medida es que en caso de que exista se vaya a dar algún cese de operaciones, se tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 508 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Existe también en la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental un formulario como el tema del cierre, que incluso aquí se hace referencia, pero por el momento no lo hemos puesto, es solamente a modo de ejemplo. Y la frecuencia, pues, no se establece de cajón, por lo que va a depender de cuándo mi empresa vaya a cesar sus actividades. Ahora, también es importante mencionar que, por ejemplo, esto normalmente sí se la mantiene así,
pero dependiendo de la autoridad, nos van a pedir presentar una actualización del plan de cierre y abandono. Y aquí uno puede poner las medidas que uno va a realizar para el cese de una actividad. Puede ser el retiro de infraestructura, de equipos, dejar áreas limpias. Todo lo que uno proponga en el plan de manejo ambiental siempre tiene que ser igual revisado y aprobado por la autoridad ambiental competente. Ah, sí, por si acaso, aprovechando, si tienen algún tipo de pregunta, pueden ponerlo en el apartado de PIR que está del lado derecho para poder responderlas ahora. Sí, ahora. Yo te las voy a poner. Sin ningún problema. Ah, ya, bueno, para el apartado de preguntas y respuestas, queremos saber si pueden ingresar normal a este apartado del Teams, si han podido registrar alguna pregunta. O de casualidad, si es que existe algún problema con el apartado de PIR, no hay problema, pueden poner cualquier duda o consulta en el chat para poder revisarlo. Hay que minimizarlo. Ya, sí. Igual por si acaso pueden indicarnos si existe alguna duda, alguna pregunta que tengan. Ah, bueno, me parece que aquí en el chat podemos ver. Aquí en el chat dejaron una pregunta sobre los aspectos de monitoreos ambientales. A ver. ¿Qué es? Aquí está, ya. ¿Cada qué tiempo debe hacerse el plan de manejo ambiental? A ver, tenemos una pregunta. ¿Cada qué tiempo debe actualizarse el plan de manejo ambiental? Por ejemplo, ¿cómo actualizamos el plan de manejo? Normalmente lo hacemos a través de los mecanismos de control y seguimiento que viene a ser el informe ambiental de cumplimiento para el caso de los registros ambientales y las auditorías ambientales para las licencias. Es decir, yo puedo actualizar mi plan de manejo ambiental para permisos con registro cada 2 años y también para mis permisos que sea de licencia o que yo presente auditorías, lo puedo hacer cada 3 años. Ahora, sí puede existir quizás alguna motivación para realizar la actualización del plan de manejo ambiental, sí se puede hacer independiente de estos mecanismos o de la presentación de estos informes. Yo sí le puedo presentar a la autoridad una actualización de mi plan de manejo ambiental, pero siempre justificando el por qué. O sea, por qué yo estoy haciendo un cambio a mi plan, si yo he adicionado alguna actividad que me obligue a quizás considerar otras medidas que no estaban inicialmente, eso sí se puede hacer. Siempre igual hay que presentarle a la autoridad ambiental dueña del permiso y ellos van a hacer la respectiva revisión y aprobación de ser el caso. Asimismo, ellos pueden incluso en algún momento indicar que debido a tal razón por la que están haciendo el cambio, pues tienen que igual aumentar más medidas. Entonces, sí se puede hacer. Mm, mm. Es una pregunta. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿en el IGA se puede actualizar el plan de manejo ambiental? A ver, en el informe de gestión ambiental se supone que uno tiene que evaluar el plan de manejo del año anterior.
No, bueno, al menos yo puedo hablar por experiencia propia. Sí hemos intentado hacer este tipo de actualizaciones en el documento. Sin embargo, como también debe ser de conocimiento, estos IGA no siempre son revisados. Entonces, si se desea actualizar el plan de manejo ambiental, siempre es bueno hacerlo a través de los mecanismos de control o haciendo, o sea, aparte, por separado, porque asimismo puede ser que no lo vayan a revisar y lo que ustedes están solicitando se queda ahí. O sea, la autoridad ya no les va a emitir ningún tipo de pronunciamiento. A ver, aquí vi otra preguntita que dice, ¿cómo saber qué gestores de recolección de desechos son acreditados por la autoridad ambiental? Ya, muy buena pregunta. En este caso, siempre se tiene que pedir los documentos habilitantes en este caso, mi proveedor, que va a ser esta persona o esta empresa que me va a retirar los desechos. Es decir, ellos siempre tienen que presentar el permiso ambiental del Ministerio de Ambiente. Si es para desechos, manejo de desechos peligrosos, siempre va a ser una licencia ambiental. Entonces, ustedes al momento de contratar a este gestor, ustedes tienen que pedirles su licencia para validar que ésta sea otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, que como les indico es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y el mismo caso para los desechos no peligrosos. Sin embargo, para el caso de desechos no peligrosos, el permiso es un registro ambiental. Entonces, siempre tienen que enviarles esta información para que igual ustedes, porque ustedes igual saben que son responsables del correcto manejo, ya sea de los desechos no peligrosos y peligrosos. Incluso también en la página del Ministerio de Ambiente hay un listado de gestores autorizados, o sea, con el nombre de la empresa, el RUC, para que igual es como una base de datos para que cualquier tipo de empresa pueda acceder y revisar pues que sus proveedores cumplen con los requerimientos de la normativa ambiental. A ver, aquí tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿en qué área se aplica estos planes? Estos planes están vinculados directamente al permiso ambiental que tenga una empresa. Es decir, aplica para todas mis áreas que sean operativas. Por ejemplo, incluso si tengo áreas administrativas, se pueden implementar medidas puntuales como el tema de control de desechos o incluso reciclable, porque ustedes saben que independientemente de que quizás yo tenga mi área administrativa, que es mi área de oficina, yo puedo igual implementar medidas de buenas prácticas ambientales, justamente el tema de reciclaje de hojas o cualquier otra medida que uno vea que se puede implementar, como el tema hasta de señalética de sensibilización, el tema de ahorro de agua, de luz, cualquier cosa que nos ayude pues a crear un poco de conciencia en el tema de aprovechamiento o uso de recursos. Me parece que hay en el chat unas preguntitas. Un segundito. Consulta. A ver, dice, consulta, ¿cómo se debe proceder en caso que una empresa no realizó su declaración de generación de residuos los 10 primeros días del año? Ya, en ese caso, lo que tiene que hacer igual la empresa es presentar su declaración anual, ya, si ya no cumplió el plazo que establece la autoridad, ya, pues, ya sabemos que va a tener ese incumplimiento en tema de tiempos, pero igual tiene la obligación de presentar su declaración. Así sea tarde, siempre es mejor presentar. A ver, tenemos otra consulta. En el plan de contingencia, en el primero dice medio de verificación, plan de contingencia. Entonces, en este caso, tendría que armar un plan exclusivo, en este caso, para seguridad de trabajadores y anexarlos, o cómo se justifica ese medio de verificación. Ya. A ver, aquí lo importante, por ejemplo, el aspecto ambiental, por lo general, siempre digamos que son casi estándar. Mis aspectos ambientales, por lo general, van a ser la generación de efluentes, generación de ruido, de emisiones, uso o demanda de ecosistemas, los que ya vimos a modo de ejemplo, que son como los de cajón. Ahora, porque mi aspecto ambiental sea seguridad o tenga algo que ver con por ejemplo, uso de recursos, por ejemplo, en este caso el plan de contingencia no quiere decir que va a ser
únicamente orientado a esto, ya que justamente la medida me pide establecer todos los lineamientos en el plan de contingencia referente a cualquier situación que sea potencial de presentar una afectación. Y como ya sabemos, por lo general todos los planes de contingencia que tienen las empresas siempre van a estar orientadas a tener el tema de manejo en caso de incendios, derrames de combustible o de sustancias químicas, todo el tema de inundaciones, terremotos, sismos, incluso hasta se hace referencia a temas de artefactos explosivos, siempre dependiendo del caso. Pero el medio de verificación de mi plan de contingencia siempre va a ser el documento, es decir, el documento que valide que mi empresa ha cumplido con la elaboración de este plan. Y por lo general, esta es una medida de cajón que va en casi todos los planes de manejo ambiental, o sea, en este caso del plan de contingencia, y siempre se tiene que adjuntar a la autoridad. Incluso muchas veces cuando hacen las inspecciones, los técnicos de cada autoridad en ciertas ocasiones piden revisar el plan o simplemente como que ya lo preguntan, lo tienen y eso es todo. No se ponen a revisar tampoco con lupa, pero sí hay que tenerlo obligatoriamente. A ver, aquí me hizo otra pregunta. Buenas tardes, dispongo de un generador eléctrico de combustión pequeño. ¿Se debe monitorear las emisiones? Bueno, en este caso de generadores eléctricos va a depender también de la potencia porque el acuerdo ministerial 097A me da debe ser la clasificación, se podría decir, de las fuentes fijas. O sea, cuando uno de estos equipos puede clasificar como una fuente fija. Yo les puedo comentar que en este caso normalmente los generadores eléctricos no cuentan como una fuente fija, incluso no se mantienen operativos 24/7, sino únicamente en casos de emergencia. Y tenemos otra pregunta. Buenas tardes, si la empresa no tiene riesgos de derrame, pero una adjunta a ella sí la tiene, deben tener de igual manera un plan de contingencias ante derrames. No, a ver, no tiene riesgo de derrame, pero una adjunta a ella sí la tiene. A ver, de lo que entiendo, o sea, yo tengo mi empresa, ellos no tienen ningún riesgo de derrame, pero la de al lado sí. Entonces, ustedes no están en la obligación de tener como tal un apartado de tema de derrame. Sin embargo, ya sea por iniciativa propia, y si están conscientes de que puede existir este riesgo por parte de otra empresa, lo podrían considerar, pero más no por un tema de derrame interno de ustedes, sino como un lineamiento o algún tipo de, de establecer acciones en caso de que justamente se presente una situación de afectación por parte externa, más no por ustedes como operadores de su actividad, ya que no tienen este tema de riesgos de derrame. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. Igual quiero aprovechar para agradecerles a todos por su tiempo. eh, y justamente también quería comentarles que al final de la presentación tenemos un código QR que tiene unas preguntitas, justamente las cosas que hemos venido conversando para su conocimiento y lo puedan realizar. De esta forma se les podrá también, bueno, aquí también está en el chat para que puedan acceder. Ya con esto, este documento o este test realizado, se les podrá otorgar lo que es el certificado. Aquí lo vamos a poder ver. Aquí no sé si... Aquí está. Sí. Ahí espero que sí lo puedan ver. Me confirman en caso de que no, para ver si pueden realizar lo que es el test. También está el link directamente en el chat de la plataforma. Son así unos temas puntuales, son preguntas objetivas, pero también para evidenciar, pues ustedes saben del tema de la evaluación de los conocimientos, al menos lo que hemos podido conversar un poco aquí en estas cosas. También algo muy importante que hay que mencionarles, una vez terminado el test de la capacitación, por si acaso el certificado que se emita por la aprobación de la capacitación será enviado directamente al correo registrado. En caso y en caso igual de que no les llegue, pues no se pueden comunicar directamente con nosotros para revisar. Pero por lo general esto sí se
se maneja de forma automática. Bueno, entonces, mientras ustedes siguen realizando lo que es el test, espero que esta capacitación haya sido de su agrado. Igual, asimismo, si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta o necesitan algún tipo de asesoría ambiental, pues estaremos encargados o encantados de ayudarles en lo mejor que podamos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos ya a proceder a cerrar la sala. Sin embargo, quiero manifestarles que esta capacitación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan repetirla, y también en caso de que tengan a alguien que quiera acceder a la capacitación y al certificado, podrán hacerlo revisando la capacitación entera en YouTube, donde también vamos a colgar el test, y si, digamos, les va ok en el test, nosotros les vamos a mandar el certificado. Y bueno, para invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, icani.es en Instagram, en LinkedIn, Icani Innovación Ambiental, y nuestra página web www.icani.com.es. Estamos a las órdenes para despejar cualquier duda adicional que tengan. Nos pueden contactar por cualquiera de nuestras vías. Gracias a todos nuevamente y hasta luego. Que tengan una buena tarde.